Queridos hermanos, hemos hecho un largo recorrido sobre el 20 de enero y queremos ahora ya ir concluyendo, pero hay algo que todavía creo no hemos profundizado suficientemente. A lo largo de toda esta trayectoria, digamos, primero histórica y después en contenidos, el Jardín de María, la corriente de Séquito, etc., el Padre nombra una y otra vez, ¿no es cierto?, el poder en blanco, la inscripción. Pero no hemos hablado mucho, especialmente de la inscripción, que toma mucha fuerza en el 20 de enero. Y quisiéramos hacerlo ahora, aunque sea no ahondando, porque es un tema muy grande, muy largo también. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué abrazar la cruz? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos los cristianos. Y para nosotros el cristianismo es con cruz, pero con sentido. No así nomás. Como decía, no por un masoquismo. No, de ninguna manera. ¿Por qué sufrió Cristo? ¿Por qué nos pide tomar la cruz? Vamos a dar un primer paso, que es lo siguiente. Nosotros estamos en una situación real de seres humanos que en primer lugar estamos en un mundo material y eso tiene consecuencias, ¿no es cierto? No somos ángeles, hay cosas que nos limitan. Somos seres en crecimiento. Nosotros no nacemos perfectos, somos historia por hacer. Y eso requiere irse superando, ir creciendo, exigiéndose, cumpliendo metas que nos cuestan. O si no nos quedamos como nada, digamos, no crecemos, no desarrollamos nuestra personalidad. Eso ya es algo natural que nosotros tenemos que saber, como se dice, que quieres celeste, que le cueste, si quieres desarrollarte como una persona con personalidad, con coherencia, digamos, tienes que exigirte. Y lo segundo es que nosotros, digamos, tenemos que ver que en este crecimiento hay limitaciones que nos vienen del pecado original en primer lugar. Si solamente fuera un crecimiento es muy coherente, ¿no es cierto? Es fácil entenderlo, porque tenemos que superarnos, crecer, exigirnos. Pero resulta que tenemos en nosotros un desorden que conocemos por la fe, digamos, por la revelación, pero que yo diría que es una de las verdades más, entre comillas, fáciles de entender, porque hay tantas aberraciones, digamos, en el mundo, tanta desorden. ¿De dónde viene eso? Nosotros decimos el pecado original, pero eso es consecuencia complicada. ¿Por qué? Porque tenemos tendencias que están desordenadas. Yo tengo apetito, ¿no es cierto? Una cosa natural, pero yo puedo pasar comiendo, digamos, y después tengo una gordura mórbida, y sufro esas consecuencias. O tengo el vino, es bueno el vino, digamos, hace bien a la salud incluso, pero otra cosa es tomar, ¿no es cierto? Y ahí hay que cuidarse. Hay que encauzar las pasiones, en cierto sentido dominarlas, digamos, controlarlas, encauzarlas, como digo, y eso cuesta. Tenemos que ponernos en orden, digamos, hay que cortar cosas. Bueno, si tengo apetito, como y no como, no, pero espérate, pues, o sea, tienes que mantener tu salud, por lo tanto renuncia. Fíjate, si yo quiero realmente llegar a ser una persona coherente, no así nomás, me cuesta. Y nos cuesta más por las consecuencias del pecado original. Y más todavía por nuestros propios pecados. Si yo cometo un pecado, eso tiene consecuencias. No es así nomás. O sea, yo me causo un daño a mí mismo. Tomando el ejemplo recién, yo puedo tomar y emborracharme, pero me emborracho y pierdo el trabajo o queda la grande en mi casa, digamos. ¿Te fijas? Eso requiere una renuncia, una limitación, una exigencia que es cruz. No es así nomás. Si yo me dejo estar y me dejo llevar por los instintos desordenados, entonces voy a terminar mal. Y a la larga sufro más. En este sentido, yo creo que
tenemos que considerar lo que el Padre Kente nos dice, tenemos que conquistar la libertad de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan de esa frase que la dice varias veces el Padre en el contexto del 20 de enero? Yo me ofrezco por que ustedes logren la libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esto que he nombrado nos crea ataduras. Yo estoy atado, digamos, si tengo el vicio del alcohol, no estoy atado, es un vicio, es una atadura, tengo que desprenderme de ello. Tengo que superar, tengo que liberarme de eso. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué Dios quiere? Que yo sea más, que yo sea más pleno, que sea libre. Pero por eso tengo que superar estas ataduras. Estoy pegado a mi orgullo, estoy pegado a lo que los demás piensan de mí. Estoy atado por el instinto de valer, de tener, de qué sé yo. ¿Se fijan? Entonces hay una cantidad de ataduras que cortarlas es difícil. Dios nos quiere libres. Nos hizo libres. Entonces hay un proceso de libertad, de ataduras, de trabas, de angustias, de 20.000 cosas, digamos, que tenemos que liberarnos, cortar las ataduras. Y eso cuesta mucho. Eso es sacrificio. Por eso si yo digo la santidad, el poder en blanco, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios, bueno, entonces si quiero hacerla, corta las ataduras que te impiden hacerlo. Si no, vas a ser esclavo de el que dirán, de esta posición social que tengo, esclavo del dinero, esclavo del placer, esclavo del sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso lo entendemos más o menos, ¿no es cierto? Es cuerdo este sacrificio. Es cuestión de meterse un poquito en la realidad y decir, sí, en realidad tengo que tomar la cruz, digamos. ¿Por qué? No porque sí, no porque soy masoquista, como le decía, ni tampoco simplemente porque tengo que imitar a Cristo. Entonces ahí viene la otra pregunta que es bastante importante y central. ¿Por qué sufrió Cristo? Si no tuvo pecado, no tuvo nada de eso. Y sin embargo Cristo abraza la cruz. Fíjense, ¿se han hecho esa pregunta? ¿Por qué? Porque el Cristo no necesitaba nada, digamos. O sea, crecía, hacía lo que tenía que hacer, hacía lo... Pero Él quería hacer la voluntad del Padre. Y aquí hay algo que yo quiero que lo profundicemos un poquitito. Porque si no, esta cosa, el cristianismo es Cristo crucificado, abrazar a Cristo, imitar a Cristo. ¿Pero por qué Cristo tomó la cruz? ¿Por qué Cristo abrazó la cruz? Hay una razón detrás, una razón poderosa. ¿Cuál es esa razón? Le decía, lo central es querer hacer la voluntad del Padre. Llamamos nosotros, ¿no es cierto?, poder en blanco. Decirle a Dios lo que tú quieras. Yo quiero hacer tu voluntad. Y esa es también mi felicidad. Y Cristo recibió una misión de Dios Padre, como cada uno de nosotros. Pero Cristo, como era, ¿no es cierto?, Dios hombre, el Verbo se hace carne, ¿para qué? Para asumir como cabeza de la humanidad y para anunciar una buena nueva. Una buena nueva en la cual Él dice, yo quiero darles a conocer mi Padre, vuestro Padre. Este es el Padre. Este es un Dios de misericordia, de amor, sabio, poderoso, etcétera, etcétera. Y Él quiere hacerlos felices a ustedes. Él quiere que ustedes sean hermanos, etcétera, etcétera. Esa es su voluntad. ¿Y quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Rey, Rey del universo. Él anuncia esa verdad revelada, digamos, revela, mejor dicho, esa verdad, esa buena nueva. ¿Y qué pasa? Era lo que el Padre quería. Les he dado a conocer tu nombre, Padre. ¿Se acuerdan la expresión de Cristo al final a sus apóstoles? Pero eso crea rechazo. Este se hace Dios, este critica a los fariseos, los escribas lo rechazan. Fíjate, los jefes del pueblo de Israel, los doctores de la ley, lo rechazan. Pero lo rechazan de tal modo que a este hay que sacarlo de aquí. Este está cambiando, digamos, la ley. Se está haciendo Dios. Este dice que, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que acabar con él. Y sabemos la historia, ¿no es cierto? En que lo rechazan y logran que Cristo sea crucificado. ¿Por qué murió Cristo amado a la cruz?
Fíjense cuando Él como Dios hombre, como hombre Dios en este caso, digamos, en primer lugar, cuando ve lo que va a venir, ese rechazo y las consecuencias, dice, Padre, que pase de mí este cáliz. Suda sangre. O sea, no es así que, uy, yo lo abrazo a la cruz. No, 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 no. Suda sangre. Y le pide al Padre que pase este cáliz. Pero, agrega, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si tú quieres que yo siga dando testimonio de lo que tú eres y lo que yo soy, aunque me maten. Y así fue. O sea, la cruz es algo que Cristo no busca en sí mismo, sino que Él da una verdad, una buena nueva, que trae el rechazo y con eso, por eso, lo eliminan, muere. Y Él acepta la muerte, o sea, como dice San Pablo, ¿no es cierto? Se hizo obediente, y obediente hasta la cruz, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Filipenses 2.8, si no me equivoco. ¿Se fijan como hay algo aquí bastante contundente? ¿Eh? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Educarnos, autoformarnos, etcétera, etcétera. Cuesta lo que vimos recién. Pero hay cruces de las cuales nosotros no somos causantes. No lo hemos causado. Nos sobrevienen. Pero esta cruz en concreto viene porque el Señor quiso hacer la voluntad de Dios. Y eso le costó caro. Y si yo quiero hacer la voluntad de Dios, y Dios tiene un plan conmigo, y me dice, digamos, mira, te hago administrador de mis bienes, ¿eh? Y alguien me dice, mira, si tú me das esta mordida, se dice, o esta coima, digamos, mira, vas a tener este otro trabajo, vas a hacer mucho más. Y yo le digo, no. ¿Por qué? Porque el Padre Dios no lo quiere. Bueno, ándate. ¿Te fijas? Se te acaba tu trabajo. Es una cruz inmensa. Es una cruz muy grande esa. Pero esa cruz no es que yo abrace la cruz, no. Que yo hice lo que el Padre Dios quería, aunque me cueste. Aunque me cueste el puesto, aunque me cueste el honor, cualquier cosa. ¿Te fijas? Es una total disponibilidad que incluye esto de abrazar la cruz, abrazar la voluntad del Padre Dios, aunque implique cruces. Yo no le hago el quite. Humanamente sí se lo hago. Pero la inscripción, lo que dice el Padre Kentenich, te fijas, dice, nos lleva a abrazar esa cruz, porque yo sé que la voluntad de Dios va a triunfar en mí, aunque suceda lo que suceda. Y que esa cruz que yo, o incluso los míos, va a tener que padecer, va a ser para bien mío y de ellos. Aquí hay que pensar esto, ¿eh? Y nuestra actitud frente al dolor y el sentido, sobre todo, del dolor. La santidad no consiste en la cruz, ¿eh? Es hacer la voluntad de Dios. Sacrificios, renuncias, cruces más comprensibles. Yo tengo que autoformarme, ¿no es cierto? No renuncio, yo tengo que levantarme la hora, tengo que renunciar a dormir más, digamos. Pero algo quiero complementar todavía a ello. Fíjense que si yo voy en la calle, no tengo ninguna culpa, ningún pecado, nada, digamos, voy tranquilo, correcto, y un desaforado borracho me choca y me deja parapléjico. Plop, digamos. ¿Por qué esa cruz? ¿Me la mandó Dios? ¿Dios es malo? ¿Por qué no evitó Dios todas las cruces? Si es Dios. Hay una razón que es muy importante. Yo lo dije de alguna manera, pero lo explicito un poquito más. Lo dije antes. Dios nos hizo libres, pero libres en serio, semejantes a Él. Y eso significa tener la capacidad de decir sí o no. Esté de acuerdo con Dios o no. Yo, persona, tomo una decisión. El animalito, el perro, digamos, que ve delante una
una cosa apetitosa, un pedazo de carne, va y se lo come, no puede no hacerlo. Yo puedo estar muerto de hambre y ver el mejor bistec delante de mí y decir, no, no voy a comer. ¿Te fijas? Dios nos quiere libres. Pero esa libertad la mal usamos. Y eso crea, en este caso que les contaba recién, que me atropellan, digamos, y me dejan esto. ¿Yo fui culpable? No. ¿Yo busqué esa cruz? No. ¿Me llegó? ¿Me la mandó Dios? No. Es por el hombre que abusó de su libertad, emborrachándose y chocándome. ¿Mm? Ahora, hay algo que ustedes conocen esa frase, no hay mal que por bien no venga. Dios escribe derecho en renglones chuecos. O sea, Dios nos va a ayudar siempre a que saquemos algún provecho de ese mal. Y quizás ese queda limitado físicamente para mí como persona. Y piensen que Dios nos ha creado no para la tierra, sino que para el cielo. Y allá nos tiene una mansión bastante bonita, digamos, a la cual vamos a ir. Ya nos está preparando para eso. Eso es lo que importa definitivamente. Y esa estará limitado, va a ser mi camino de santidad. Y aquí viene la continuación de lo que le estaba diciendo. Hay algo porque Cristo no tiene ningún pecado, evidentemente, ¿no es cierto? Asume la cruz, abraza la cruz, porque da testimonio de la verdad. Porque estaba en el plan de Dios que Él fuera esto y que dijera esto. Y Él lo hace. Diga, esa cruz, nosotros también tenemos que abrazarla. Por fidelidad al Señor. Les decía un ejemplo bastante normal, digamos. Me ofrecen tal o tal cosa, y yo digo, no. Pero tiene consecuencias para mí, para mi familia, etcétera, dolorosas. Ahora, hay algo más. ¿Qué hizo Cristo? Y como le citaba en la frase de San Pablo de Filipenses, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Se hizo obediente. ¿Qué es lo que es el pecado? Es una desobediencia. Dios me dice, actúa así. Nosotros hablamos de la ley moral, ¿no es cierto? La moral me dice eso y yo no actúo así. Entonces, hay ahí, ¿no es cierto?, algo que causa dolor, que crea dolor para mí y para otros, y que el Señor dice, mira, todos los pecados del mundo, todos son la causa es la desobediencia. Y por eso entra la desgracia en el mundo, el mal en el mundo, la muerte. Por eso, yo, Padre, voy a ofrecerte esto que estoy haciendo por ti, y esta cruz va a ser un acto de obediencia a tu voluntad. Porque tú me pediste eso y yo soy obediente hasta la muerte. Pero yo soy cabeza de la humanidad. Yo soy representante de todos mis hermanos. Y yo voy a pedirte que este acto mío de amor hasta la muerte lo tomes con una reparación de toda la desobediencia que ha habido y que va a haber. ¿Te fijas? Ahí hay otra faceta que es muy importante captarla. El Señor se ofrece por nosotros, ofrece un acto de amor infinito, porque es Dios, al Padre, que es causa de nuestra salvación, porque el Padre Dios dice, yo acepto esa expiación que estás haciendo, no por ti, sino que por toda la humanidad, y por ti yo voy a dar mi perdón. Si alguien me pide perdón, yo le voy a dar la gracia al ser hijo mío, es ser como tú, en ti, hijo mío, y hacer los hermanos. Esa es la redención. ¿Se fijan? Aquí hay algo que nosotros tenemos que sacarle punta, digamos. ¿Qué es lo que hizo el Padre? ¿Quién te dije? Él dijo, yo sufro con el Señor. ¿Ustedes creen que el Padre quiso ir a Milwaukee? No. Dijo, Dios me dio este mensaje para la iglesia. Y yo lo voy a decir. Y sé que va a traer la grande, Dios. No pensaba en ese momento que iba a ser tanto, pero sí que iba a tener gran consecuencias para él y la familia. Dice,
No puedo dejar de hablar. Venga lo que venga. Y vino Milwaukee. ¿Y qué dice el Padre? Esa cruz la sigue ofreciendo por su familia. Por los pecados nuestros, para que nosotros lleguemos a la santidad, como él decía, ¿no es cierto? Y ya se lo cité, para que logremos la plena libertad de los hijos de Dios. También en estos casos tan difíciles, tan dolorosos, porque el Padre no se merecía eso, menos de parte de la Iglesia. Es el misterio del jardín de María. Por ellos me santifico, dice el Señor. Y el Padre, ¿quién tenés que decir? Yo soy la cabeza de la familia, el fundador. Yo voy a llevar cadenas en caso de Dachau, o estoy en el exilio, digamos. Yo le ofrezco a Dios esto para que ustedes se santifiquen, para que ustedes sean capaces de ser felices y vivir en el corazón de Dios, en las manos de Dios, entregados al Padre Dios. Y pueden ustedes ser realmente libres. Yo me ofrezco por ustedes. ¿Y las hermanas qué dicen? Y yo me ofrezco por usted, Padre. Nosotros nos ofrecemos por usted. ¿Qué hay detrás de esto? Es el misterio del cuerpo místico de Cristo. Fíjense que si nosotros no vamos a esta hondura, no vamos a entender el 20 de enero, ni tampoco al Señor, por supuesto. Este es el misterio más profundo del cristianismo. Es ser vicario de la humanidad. Yo puedo ofrecer, merecer por los míos. Y yo, ¿cómo dice San Pablo? Yo completo en mi carne aquello que le falta a la cruz de Cristo. ¿Qué le falta a la cruz de Cristo? Que yo con Él y como Él ofrezca mi cruz con la suya para traer la gracia, el perdón a los míos, a la humanidad, a las personas sobre las cuales yo tengo especialmente responsabilidad. ¿Te fijan? Esa es la hondura del 20 de enero. Esa es la santidad que el Padre quiso vivir y regalarnos a nosotros como tarea. Cada uno de nosotros tiene personas al lado. Yo puedo ofrecer, sacrificarme, hay tantas cosas que yo tengo que, lo más fácil que decía de entender es yo tengo que esforzarme, que crecer, que dominarme, bla, bla, digamos, deshacerme de mis ataduras, etcétera, lo ofrezco por los míos. Y sobre todo yo ofrezco esos sacrificios que yo por mí no los merezco. Estas cruces, digamos, las asumo y las ofrezco por los míos, igual que el Señor, en el Señor. Yo quiero terminar estas reflexiones leyéndoles a ustedes algo que seguramente ustedes conocen, están en hacia el Padre. En Cristo Jesús nos ata un estrecho vínculo. Estamos profundamente unidos en sus santas llagas. ¿Qué consuena ahí? Solidaridad de destino, ¿no es cierto? Somos uno, como un pequeño cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos sus miembros, es la única cabeza. Esta buena nueva nadie nos la podrá arrebatar. Como miembros de Cristo, lo entendemos ahora con todo lo que hemos explicado, somos capaces de obtener méritos. Tenemos derecho a la gracia y a la gloria. Mientras seamos verdaderamente sus miembros, el Padre siempre nos mirará con beneplácito. El misterio de la cruz es nuestro misterio. Solidaridad de destino, ¿no es cierto? Y continúa el Padre Kentenich. Si en el ser y en la vida nos asemejamos a Cristo, podemos extendernos las manos unos a otros. La santidad de uno favorece a todos a través de la sangre del Señor. Fíjense qué profunda es esta noción y qué real para nosotros. Así, el amor a la familia nos da alas para refrenar con ahínco las malas pasiones y esforzarnos por la más alta santidad,
con vigoroso espíritu de sacrificio y sencilla alegría. Fíjense en esto. No es directamente el amor a Dios el que me mueve a mí a hacer esto. Es el amor a los míos. Como decía el Señor al final, en su oración, en el Evangelio de San Juan. Yo por ellos me santifico. ¿Por qué me santifico yo? Decir tan fácilmente, me santifico porque yo quiero ser semejante a Cristo, imitar a Cristo, seguir a Cristo. ¿Cuál es el primer mandamiento del Señor? Su mandamiento. Ámense los unos a los otros. En esto van a conocer. Por amor a ellos me santifico. Pero a estas personas concretas, como el Padre en el jardín de María, a nosotros. ¿Te fijas? O sea, ese es el mayor aliciente que tenemos nosotros para asumir la cruz. Por amor a ellos me santifico. Y ese esfuerzo por la santidad mía repercute sobre ellos. ¿Se cuenta cuando en carta a la hermana María en Garte le dice, el Señor, supuestamente, ¿no es cierto?, tengo mucho que pulir en esta persona, que limar? Claro, ¿por qué? Yo voy a hacer que el Señor haga ese trabajo por ellos, por amor a ellos. Si no está esto, nuestra conversión, nuestra religión, se convierte fácilmente en algo distorsionado. Por algo, como dice San Juan, si tú dices que amas a Dios hasta la cruz y no amas a tu hermano y te entregas por él hasta la cruz, no es verdad. El motivo es el amor a Dios, pero en estas personas. Clarísimo en lo que dice el Padre acá, ¿no es cierto? Véanlo ustedes mismos, termina el Padre, dice, la santificación propia se torna amor a la familia y le ayuda a cruzar alegremente toda oscuridad. Atrae sobre ella los ojos regocijados del Padre. Y es para ella báculo certero, el más seguro amparo. Bueno, con esto yo creo que hemos más o menos ya redondeado, ¿no es cierto?, lo que es el 20 de enero, el segundo hito de la historia sagrada de nuestra familia. Que el Señor y la Mater nos bendigan con este don, este regalo que nos hizo nuestro Padre en su vida y en su enseñanza.